¿Me confirman, por favor, que puedan observar la presentación y que escuchen correctamente? Sí, profe. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la solidificación en equilibrio o de equilibrio, ¿no? Bien, habíamos estado revisando con ustedes el equilibrio químico en disoluciones. El día de hoy vamos a hablar de algo similar, ¿no? Vamos a hablar del equilibrio en procesos de solidificación. En este caso debemos tomar en cuenta que cuando nosotros estudiamos los diferentes sistemas multifase y multicomponente, ¿se acuerdan? Teníamos la posibilidad de combinar diferentes fases, líquido-líquido, sólido-líquido, gases con líquido, gases con sólido, etcétera. Teníamos diferentes combinaciones. Cuando hablamos de solidificación en equilibrio o de equilibrio, en este caso, hablamos de combinaciones, sobre todo de sólidos, en realidad. Pero nosotros sabemos que cuando combinamos dos sólidos, necesitamos incrementar la temperatura para llevar al punto de fusión a cada uno de los sólidos involucrados. Una vez que la fusión se ha dado por el incremento de temperatura, estos componentes que originalmente estaban en estado sólido, pues pasan al estado líquido. Y en estado líquido, pues se pueden integrar o se pueden combinar. Justamente después de un proceso de combinación viene lo que se conoce como equilibrio de solidificación. Y este equilibrio se va dando poco a poco en función de el regreso a la temperatura ambiental de la combinación que inicialmente subimos la temperatura, ¿no? Obviamente este no es un proceso que se da en un solo paso ni en un instante. Es un proceso que, dependiendo de los dos materiales que se fusionan, pues puede demorar un poco más, ¿no? Y obviamente tiene que ver también las condiciones ambientales. Si estamos en una atmósfera relativamente fría, pues este proceso será más rápido, ¿no? Si estamos en una atmósfera cálida, este proceso se irá dando de manera más lenta. Ustedes tienen una imagen en esta diapositiva que están observando, en donde, si ustedes se fijan, tenemos en la parte izquierda una imagen que dice líquido y núcleo. En la parte intermedia tienen una imagen que dice líquido y cristales que formarán granos. Y en la parte derecha tienen una imagen que dice límites de grano y granos abajo, ¿no? Básicamente lo que sucede es la incorporación de núcleos de un material en el seno del otro material que en primer lugar se fusionó o que pasó del estado sólido a líquido. Normalmente cuando combinamos dos o más sólidos, siempre alguno de ellos tendrá el punto de fusión más bajo. Obviamente ese material es el que primero se transformará al estado líquido. El segundo material, si estamos hablando, por ejemplo, de la combinación de dos materiales, pues poco a poco irá cambiando su estructura sólida también y podemos observar o podremos observar una interfase como la que nos muestra la gráfica. Tenemos de color celeste, pues el medio básicamente líquido del primer material que ya se fusionó totalmente, ¿no es cierto? Estos puntos negros del gráfico representan aquellos núcleos o en este caso sería el segundo componente que se está fundiendo en el líquido del primero que ya se fundió, ¿no es cierto? Asimismo, nosotros sabemos que el estado sólido tiene una característica muy particular, que es que obviamente las estructuras sólidas forman estructuras cristalinas normalmente. Estas estructuras cristalinas pues se van formando gracias a la unión de muchas moléculas de sólido. En este caso, pues los sólidos que terminan fundiéndose dentro de la masa líquida, ¿no? Un material dentro de otro, en este caso también van formando aquellos sólidos, ¿no? Y van solidificándose en función del tiempo dentro de la masa líquida, ¿no? Hasta finalmente tener lo que tenemos a la derecha.
A la derecha podemos observar una masa totalmente sólida de un solo color. ¿Por qué? Porque finalmente llegamos al equilibrio sólido, ¿no? Eh, no solo que se fusionaron, sino que ya están atemperados, es decir, ambos materiales que están ahora formando uno solo, una aleación, por ejemplo, llegan a la nueva temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, esto es lo que básicamente se está, en este caso, eh, describiendo con los procesos de solidificación de equilibrio. Ahora, desde el punto de vista ambiental, esto nos interesa saber por qué. Porque muchas de las sustancias que se encuentran en la naturaleza, ¿no es cierto?, sufren procesos similares. Nosotros tenemos, en primer lugar, muchas sustancias que son solubles en agua, por un lado, que se incorporan estando originalmente en una fase sólida, se incorporan en un medio líquido. Y muchas veces estos líquidos terminan transformándose físicamente en sólidos, ya sea por descenso de temperatura o por procesos que se dan en la naturaleza, ¿no es cierto? Por cambios tanto físicos como químicos en los que se involucran las variables de estado como temperatura, como presión y como otras variables que intervienen justamente en estas transformaciones de las sustancias en la naturaleza. Terminan formando estructuras sólidas. Muchos de los grandes minerales que conocemos y explotamos para nuestro uso son fruto de procesos de solidificación en equilibrio. Seguramente ustedes deben haber escuchado hablar e incluso conocer materiales como el mármol, como el granito, como cierto tipo de rocas que se utilizan para la construcción, son justamente fruto de procesos naturales de solidificación en equilibrio, ¿no? El granito, por ejemplo, luce como una estructura sólida con incrustaciones de diferentes coloraciones dentro de esa masa sólida, ¿no es cierto? Seguramente en mesones en la cocina, en los baños, en pisos, habrán visto esta característica que tienen estos materiales. Estos han sufrido justamente procesos de solidificación de equilibrio o en equilibrio. Y yo les decía que desde el punto de vista de la ingeniería ambiental interesa saber estos procesos, ya que muchos contaminantes sufren este tipo de transformaciones, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de las sustancias que se han fusionado en este caso, ¿no? Podremos encontrar los mecanismos mejores para su eliminación o para su recuperación en algunos casos. Bien, en la presente diapositiva se especifica justamente este proceso que es particular para cada par de sustancias que se están mezclando. Es decir, yo puedo tener diferentes gráficos para diferentes fusiones de materiales, ¿no? Y pueden cada uno de estos indicarme sus diferentes características. En el caso de la diapositiva presente, observamos a la derecha, en primer lugar, un, un esquema gráfico en donde podemos observar las líneas que tienen que ver con aquellos zonas en donde predomina la fase líquida, la fase sólida y aquellas zonas donde predomina la combinación de estos dos. Nosotros habíamos empezado a ver este tipo de gráficos, ¿se acuerdan? De equilibrio de fases, en las que se involucraban dos componentes. Si ustedes observan en la zona central del gráfico, observamos unos puntos de color rojo, ¿no es cierto? Cada uno de estos puntos de color rojo están ubicados en una zona específica del gráfico. Tenemos por un lado, en el eje de las Y, la temperatura, que normalmente está en grados centígrados, y en el eje de las X podemos observar la fracción molar de uno de los componentes que están involucrados en la fusión, ¿no? Normalmente basta con tener la fracción molar de uno de los componentes. ¿Por qué? Porque si hablamos de la unión, por ejemplo, de dos materiales que se fusionan, eh, si yo me acerco, por ejemplo, observando la escala del presente gráfico, si me acerco hacia la derecha, observo que si me voy hacia la derecha tengo 0% del material del cual se está tomando en cuenta en este caso para este gráfico. Si me voy hacia la derecha, esa fracción, que también puede ser equivalente a un porcentaje, va en incremento
hasta llegar al máximo de la fracción molar, que es 1, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que lo máximo en fracción molar, hablando de valores, que esta toma puede ser desde 0 hasta máximo 1, ¿no? 0 representa obviamente un porcentaje de 0 y 1 representa el 100% de un componente. Mientras un componente va aumentando, el otro va disminuyendo, con la misma lógica que nos muestra la fracción molar de la escala del eje de las X, ¿no? Y si ustedes se fijan en estos puntos rojos en la zona central del gráfico que tenemos aquí visualizando, podemos observar la variación en la estructura sólida de estas sustancias que están graficadas en este caso. Fíjense aquí la coloración que presenta la esfera que está hacia abajo, que acabo de yo de señalar, que representa que tengo un material en un estado específico, el estado sólido de color rojo y en el extremo superior de color celeste el estado líquido totalmente, ¿no es cierto? Sólido y líquido. Y todos los estados intermedios que se describen en la zona central, fíjense, cada una de estas esferas representa pues etapas de esa transformación y de esa fusión de las dos sustancias que se están combinando justamente, ¿no? Fíjense que el estado sólido, que está representado con el color rojo, seguramente de uno de los materiales, comienza poco a poco a desaparecer y al mismo tiempo comienzan a aparecer estas zonas de color celeste que representan el cambio de fase de sólido, en este caso a líquido. Si vamos hacia arriba, nos damos cuenta obviamente que en la escala de temperatura, esta va incrementándose, ¿no es cierto? Por tanto, el estado sólido va siendo poco a poco menos en el porcentaje de la estructura de los materiales hasta terminar totalmente en estado líquido, ¿no? Termina fusionándose totalmente los materiales y generan un estado líquido. Justamente esto, si ustedes se fijan en los puntos de donde provienen los gráficos, ¿no es cierto?, que tenemos aquí a la izquierda, nos fijamos en las zonas del gráfico, la zona líquida, la zona sólida y la zona que combina los dos materiales, ¿no? Es un paso, es una interfaz entre sólido y líquido. No terminan de ser sólido y tampoco termina de ser líquido, ¿no es cierto? Esta combinación de estados, pues, son característicos de esta zona central del gráfico. Obviamente, dependiendo de los materiales que se están graficando, que se están tomando en cuenta, las gráficas pueden describir diferente presencia de las fases en diferentes zonas del gráfico. Asimismo, juega un papel muy importante la fracción molar o el porcentaje de cada uno de los componentes que se fusionan. Esta línea entrepunteada me indica que el componente que yo estoy haciendo mención en este gráfico, en este caso no me dice qué componente es un componente cualquiera. Fíjense, si yo tomo en cuenta la escala, aquí tendría 0,1, aquí tendría 0,2, aquí tendría 0,3 y acá, según la escala, es 0,4. Eso quiere decir que yo tendría un poco más de 0,2 aquí graficado, ¿no es cierto? Probablemente un 0,21, 0,22, tal vez, ubicando ya un valor en ese gráfico, ¿no? Y justamente a lo largo de esta línea, que representa el 0,22, por ejemplo, de concentración del componente que está cambiando de estado sólido a estado líquido, pues representa estos cambios o estas fases, ¿no es cierto? Con este porcentaje describe estas características. Pero yo puedo hacer un gráfico para cada una de las líneas de composición, ¿no? Porque si ustedes se fijan, si yo lanzo perpendiculares hacia arriba, me doy cuenta que de acuerdo al porcentaje de composición, pues va topando diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Y es por eso que esta información va a ir variando, dependiendo no solamente de la fracción molar del material, sino también del material. Cuando se enfría la aleación, que nosotros podemos ver en la figura que está aquí a la derecha, nosotros nos damos cuenta que tenemos una marca inicial cuya composición X sub 0, pues en este caso representa el 21% del componente X, un componente cualquiera. Y ese 21% de composición se refleja con el 0,21 en fracción molar, ¿no es cierto? Lo uno tiene directamente que ver con lo otro. De hecho, pues si yo digo 20% de porcentaje, ¿no es cierto? Estoy hablando de 0,2 de fracción molar.
¿no? Y así sucesivamente con los diferentes porcentajes. Dijimos que el 100% era 1 y que el 0% era 0 en fracción molar también, ¿no? Si tomamos en cuenta entonces el ejemplo que nos describe la gráfica, al llegar a la línea que se conoce como liquidus y que ustedes ya saben ubicar en el gráfico, ¿se acuerdan? Esta línea que observamos aquí y que ahorita estoy topando es la línea liquidus. ¿Se acuerdan que la línea liquidus es el límite justamente donde comienzan todos los componentes que originalmente estuvieron sólidos en la parte baja a temperaturas inferiores? Comienzan, después de atravesar esta línea, a convertirse en líquidos, básicamente. Es por eso que se denomina esta línea de esa manera, ¿no? La línea del gráfico, la línea líquidos. Al llegar entonces a la línea líquidos, comienza a solidificar el sólido alfa, en este caso, y la composición del líquido en el rango de temperaturas que nos muestra la escala, en este caso desde 150 a 275 o 275 a 150, que es lo mismo, justamente comienza o nos da este límite de la variación de los estados en este caso, ¿no? Y cuando termina el proceso de solidificación, pues la composición del sólido justamente pues dependiendo del punto en el gráfico donde yo me encuentre, pues o bien será sólido o bien será líquido, ¿no es cierto? Y esa secuencia de variación la podemos observar justamente en estos puntos de color rojo que yo les decía que están en la zona central del gráfico, ¿no? Básicamente, si yo tengo dos componentes, dependiendo de la barra, me refiero al eje Y, que suele estar tanto a la izquierda como a la derecha también, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál barra sea y de qué elemento yo tenga ubicado en las barras, ¿no? Ya sea un elemento que yo lo pongo de forma general como X o un elemento que lo pongo como Y, dependiendo de la composición de cada elemento, pues describirá diferentes características en la gráfica, ¿no? Bien, es muy importante cuando nosotros determinamos equilibrio de solidificación, la famosa regla de la palanca. Esta regla de la palanca sirve básicamente para determinar la cantidad de fases que existe para una aleación a una temperatura determinada, por un lado, y para determinar en una gráfica dónde se ubican los campos de cada una de las fases y también los campos que se consideran bifásicos, es decir, que combinan dos fases, que normalmente son líquido y sólido. Gracias a esta regla, entonces, yo puedo determinar, nos dice, cantidad de fases por un lado, ¿no? Pero también nosotros podemos, gracias a la misma regla de la palanca, determinar los porcentajes y la cantidad en masa de cada uno de los componentes que están involucrados en una aleación en este caso, ¿no? Si tomamos el ejemplo de la gráfica anterior, podemos observar que la aleación que mencionábamos, por encima de los 275 grados solo existe en fase líquida. Y eso tiene mucha lógica porque estamos hablando de incremento de temperatura. Y mientras más alta es la temperatura, pues los sólidos terminarán transformándose en líquidos por cambio de estado o cambio de fase, ¿no es cierto? En este caso, pues, si nosotros bajamos, ¿no es cierto?, en la línea de la temperatura, nos damos cuenta, en cambio, que sucede lo contrario. Sucede los procesos de nucleación que se conoce o solidificación, básicamente, ¿no? Y obviamente al llegar a temperaturas más frías, como por ejemplo 150 grados en la línea de la temperatura, nos damos cuenta que tendremos básicamente la solidificación completa, ¿no es cierto? Me esperan, por favor, un minuto.
Bien, muchas gracias. Disculpen la interrupción. Me tocó justamente firmar unos documentos urgentes. Bien, continuamos entonces, ¿no? Ya, profe. Les decía que con la regla de la palanca también podemos nosotros determinar porcentajes y masas de cada uno de los componentes que se están fusionando, ¿no? Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el, el caso del gráfico de la diapositiva anterior, para la determinación de las cantidades tanto de líquido y de sólido, ¿no? Entre las temperaturas que se marcan también en el gráfico, 275 y 150, se utiliza justamente esta regla de la palanca. Eso quiere decir que, si volvemos al gráfico anterior y queremos saber cuál es el porcentaje de fracción líquida y sólida en las diferentes zonas o puntos a lo largo de un porcentaje de composición de un componente cualquiera, nosotros podemos determinar en cada uno de estos puntos cuánta masa de líquido y cuánta masa de sólido tenemos, ¿no? Entonces, esto gracias a esta regla de la palanca que ya vamos a ver un poquito más adelante. Si nos fijamos entonces en la figura que vamos a ver a continuación, para determinar las cantidades de fases, es decir, de cada uno de los porcentajes de composición, tanto de la fase líquida como de la fase sólida, nosotros podremos justamente hacer esas determinaciones, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta el componente de fracción que aparece en cada una de las mezclas que podemos nosotros evaluar, ¿no? Asimismo, como podemos observar en el mismo gráfico, hay zonas donde vamos a tener un solo componente, es decir, zonas donde solo tendremos o bien fase líquida o bien fase sólida, ¿no es cierto? Las zonas bifásicas que se mencionan en la otra diapositiva es justamente toda esta zona interior, ¿no? Entre la línea líquidos y la línea sólidos, básicamente, ¿no es cierto? Ahí tendremos componentes bifásicos. Y en las zonas o bien por encima o bien por debajo de los límites que nos muestra el ejemplo 275 y 150, pues nosotros tendremos una sola fase, en cambio, ¿no? Y aquí tienen ustedes justamente cómo determinar las cantidades tanto de porcentaje de líquido como de porcentaje de sólido, ¿no es cierto? Cuando tenemos justamente dos sustancias que se están fusionando, ¿no? Fíjense entonces, aquí ustedes tienen no solamente la, la ecuación, ¿no? Tanto del un porcentaje como del otro porcentaje, líquido y sólido respectivamente, sino también el proceso completo con el ejemplo que se puso, que se empezó más bien en la diapositiva anterior y que también tenemos información en esta diapositiva, ¿no? Entonces, fijémonos cómo determinamos, gracias a la regla de la palanca, el porcentaje de líquido presente y cómo determinamos el porcentaje de sólido con las ecuaciones que tenemos ahí. El porcentaje de líquido es igual a sobre A más B que multiplica por 100, como ustedes pueden observar aquí en la parte que acabo de señalar. Para determinar el porcentaje de sólido, en cambio, necesito el valor de B dividido para A más B y multiplicado por 100, tal cual como se muestra en la ecuación, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual A y a qué es igual B? ¿No es cierto? Eso también debemos nosotros determinar. Y si nosotros observamos en la gráfica que tenemos ahí debajo de las fórmulas, podemos observar cuál es el tramo B y cuál es el tramo A dentro de mi gráfico. Entonces, miren, nosotros tenemos justamente esta línea entrepunteada del centro que marca este punto, que es el porcentaje de un componente, ¿no? Para ese porcentaje nosotros tenemos justamente esta línea que divide en dos a mi gráfica, ¿no? Si nosotros lanzamos una perpendicular hacia el eje de la temperatura para la izquierda, nosotros topamos la línea de líquidos, ¿no es cierto? Este tramo desde el punto de referencia hasta la línea de líquidos en este caso es el tramo B.
Si trazamos desde este punto hacia la derecha y llegamos hasta la línea de Solidus, pues estamos encontrando de alguna manera el tramo que se conoce como A. Ahora, si nosotros desde estos puntos que hemos topado desde el centro a la izquierda y del centro a la derecha, si lanzamos perpendiculares hacia la línea de abajo del eje de las X, vamos a topar con la fracción molar o porcentaje que se describe en el eje de las X. Justamente esos valores en los que topa cada uno de estos tramos, pues son los que finalmente deben irse reemplazando con los valores de A y de B, ¿no? Asimismo, el valor inicial, el valor central que tenemos aquí graficado, pues corresponde justamente a nuestro X inicial, ¿no? Que aparece en las fórmulas como X sub 0, ¿no? Y se acuerdan que nosotros en el gráfico anterior teníamos aquí nuestro X sub 0, ¿cierto? Este punto de referencia que nos da un porcentaje de composición específico con el que partimos, ese es nuestro X sub 0 o X0. Y en este caso, pues también. El tramo A representa X del estado sólido menos X sub 0. Y el tramo B representa X inicial menos X del líquido, ¿no? Y estamos hablando de X del líquido y X del sólido, pues es el porcentaje de fracción molar de la parte líquida y de la parte sólida respectivamente. En este caso, si nosotros usamos la relación que tenemos aquí originalmente, para el porcentaje de líquido A dividido para A más B por 100, si los reemplazamos en función de los valores del tramo A y del tramo B, tenemos lo que aparece aquí, ¿no? A la derecha. A representa X del sólido menos X inicial, ¿no es cierto? Tal cual como nos dice aquí. En el denominador debemos anotar A más B, pero sabemos que A por un lado es X del sólido, ¿no es cierto? Menos X inicial. Como está sumado a B, nosotros sabemos que B representa a X inicial menos X del líquido, como está aquí en el tramo, ¿no es cierto? Entonces, como esto está sumado, ¿no es cierto? Está sumado a B, yo coloco lo que es igual a B, X sub 0, ¿no es cierto? Menos X del líquido. Como tengo menos X sub 0 más X sub 0, desaparecen esos dos términos. Y me queda simplemente que la suma de A más B es igual a X de sólido menos X de líquido. Y esto justamente es lo que directamente se ha colocado acá, miren. Sino que obviamente se ha obviado este paso que acabamos de mencionar, porque sabemos que directamente en la fórmula pues equivale a tener esto, que observamos aquí. X de sólido menos X de líquido, ¿no? Entonces, miren, nosotros podemos observar los diferentes valores que aparecen en mi escala aquí, ¿no es cierto? Primero recordar que este valor de aquí, esta línea de aquí, representa 0,2, ¿no es cierto? La línea de aquí, pues representa, pues obviamente, mi 0,1, este mi 0,2, aquí tenemos mi 0,3, y este de acá, pues representa mi 0,4, tal cual como está en la escala. Fíjense entonces, si trazamos la línea perpendicular que yo les había dicho, desde este punto hacia abajo, pues encontramos un valor de 0,32 que justamente aparece aquí, que es el X de sólido. Desde acá, si lanzamos la perpendicular hacia abajo, pues también nos vamos a dar con un X11, que representa en este caso, pues X de líquido, ¿no? Si nos damos cuenta en la escala, ¿no es cierto? Entonces aquí va a estar el 0,11, acá va a estar el 0,32 y mi 0,21 que es el X inicial, ¿no es cierto? Que aparece aquí. De esa manera nosotros en un gráfico podemos hallar los puntos que necesitamos para aplicar la regla de la palanca y obtener el porcentaje de líquido y porcentaje de sólido de una aleación o combinación. En el ejemplo de aquí, con los valores que tenemos abajo, pues podemos reemplazar simplemente, como ustedes pueden observar, y finalmente multiplicar por 100. Los valores porcentuales, obviamente, si estamos multiplicando por 100 al final, quiere decir que nuestro resultado estará expresado en
Hola. Nuevamente hubo una pequeña pausa en la conexión. Retomando lo que yo les decía, ¿sí me están escuchando en este momento? Sí, profe. ¿Y sí están observando la diapositiva? Sí. Bien, entonces miren, yo les decía que nosotros directamente obtenemos, después de reemplazar los valores de cada uno de los Bien, nuevamente ese pequeño inconveniente en la señal, ¿no? Lo que quiero saber es si están observando la presentación y si me están escuchando. Sí, profe. Bien, entonces yo les decía que gracias a esta ecuación nosotros determinamos finalmente el porcentaje de cada una de las fases involucradas en una combinación en un proceso de solidificación. Los valores de X sólido, de X inicial y de X líquido los observamos todos en el gráfico. Miren, este representa X de líquido, X de sólido, X inicial, ¿no? Que son los valores que se describen en A y en B. Yo les decía que finalmente de la ecuación inicial pues pasamos a la que reemplazamos con los valores de fracciones molares y finalmente pues llegamos al porcentaje, ¿no? Estos porcentajes pues representan la cantidad de materia o de material en las dos diferentes fases que aparecen en este caso en los procesos de equilibrio de solidificación. Una vez que la reacción, en este caso de fusión de dos sólidos originalmente, eh, llega al equilibrio, pues termina, digamos así, el proceso de aleación. Y de esta forma es como suceden las aleaciones, ¿no es cierto? La formación del bronce, de los aceros y de otro tipo de aleaciones también, ¿no? En este caso estamos viendo cómo eh, en función de la temperatura, los materiales que se fusionan van cambiando físicamente, ¿no? Hasta generar un nuevo material que se conoce normalmente como aleaciones. Gracias entonces a estas ecuaciones que son de la regla de la palanca, nosotros podemos aplicar y determinar estos porcentajes, tanto de sólido como de líquido. Lo único que necesitamos es conocer las ecuaciones y obviamente conocer la gráfica del proceso de solidificación. Ya más adelante vamos a aplicar esto, ¿no? Con ejercicios. Bien, hay que tomar en cuenta información adicional que tiene relación directa con los procesos de solidificación. Cuando hablamos de solidificación, estamos hablando básicamente de procesos que pueden involucrar la fusión de dos sustancias, o también podemos hablar del proceso de solidificación de una sola sustancia. Nosotros sabemos que todo líquido puede llevarse al estado sólido, ¿no es cierto? En este caso, pues el líquido tiene que ser sometido a descensos o decrementos de temperatura. En ese caso, pues alcanza el estado sólido. En este caso, pues cuando las sustancias a temperatura ambiente son líquidas, pues este proceso se denomina como congelación, básicamente, y podemos hacerlo un análisis para cada sustancia. Pero cuando en el estado a temperatura ambiente tenemos un estado, digamos que es sólido, nosotros necesariamente tenemos que elevar la temperatura para que se vuelva líquido. Y en estado líquido, por descenso nuevamente de temperatura hasta la temperatura ambiente, pues sufre el proceso de solidificación.
Y lo que nosotros observamos en la combinación de dos materiales también se puede observar en el proceso de enfriamiento de un sólido que primero fue llevado al estado líquido y luego, pues por descenso de temperatura, nuevamente fue llevado al estado sólido. Bien, tenemos un grupo de reacciones que tienen que ver con este proceso de equilibrio, digamos así, de solidificación, que se conocen como reacciones invariantes. En este caso debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los puntos de fusión que se consideran como congruentes se dan cuando a una determinada temperatura se produce por enfriamiento el paso del líquido a un sólido, ¿no? Como yo ya había mencionado. Estos procesos que se dan de forma natural, ¿no? Se conocen como fusión congruente, pero también existen fusiones que se dan en otras condiciones. Nosotros tenemos la figura que observamos en la parte baja. Aquí se muestra lo que se conoce como punto de fusión congruente. Este término congruente se utiliza porque no existe básicamente variación en la composición de las fases cuando sucede este tipo de proceso. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que, ¿por qué es congruente? Porque nosotros observamos el paso básicamente del estado líquido al estado sólido, ¿no? Y esto sucede de forma natural. Lo que observamos nosotros en este esquema que tenemos en la diapositiva son líneas, ¿no? Son claves de gráficos. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en esto que observamos aquí, que parece una especie de espiga, ¿no es cierto?, donde se describen áreas. Fíjense, aquí tenemos un área de un líquido 1 y de un sólido 1. En la zona central es un sólido 1 y en la zona de la derecha es un líquido más un sólido 1, ¿no? Esto es una clave de gráfico. ¿Cómo funcionan las claves de gráfico? Pues vemos acá. Imaginémonos nosotros que topamos un tramo de este gráfico, este punto, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí este punto de aquí, miren, que es similar a lo que tenemos acá, este punto que está aquí. Aparentemente, desde este punto podemos observar una bifurcación de líneas, ¿no? Sabemos que el estado líquido probablemente esté en toda esta zona y que desde este punto, pues hacia abajo tenemos las diferentes formaciones en función de las características de la aleación, ¿no es cierto? Aquí asimismo nosotros podemos observar este punto, ¿no? Y esta zona que yo le pongo aquí como X, como Y, como Z, ¿no? Entonces observamos estas tres áreas que están relacionadas con este punto y con un gráfico específico que en este caso, pues el que yo estoy topando en este momento, ¿no? Esta es entonces una clave. Esta es una clave que me enseña en este caso una fusión congruente. Cuando yo tengo este tipo de gráficos, cuando se describen estas zonas en mi gráfico de temperatura versus composición, ¿no? Yo obtengo este tipo de gráficos que corresponden a una fusión congruente. Asimismo, si yo tengo un diagrama de fases como los que vimos nosotros o como los que vimos en clases pasadas, ¿se acuerdan de diagramas de fases? Tenemos nosotros líneas características como las de los diferentes ejemplos que están al lado derecho. Nosotros podemos determinar lo que se conoce como reacciones invariantes, ¿no? Que normalmente se producen a una temperatura estable, a una temperatura fija, y lo que se evidencia es una transformación en la estructura de la aleación en función justamente de estos cambios y en función de los materiales que se están combinando. Las reacciones invariantes más comunes son justamente las que aparecen al lado derecho, ¿no? Y que tenemos graficadas con esas claves de gráfico que observamos para cada una de ellas. En total tenemos en este caso 4 claves gráficas, ¿no? Yo voy a trazar unas pequeñas líneas para que ustedes observen la división de estas claves, ¿no? Están en un solo gráfico, pero en este caso, pues cada línea diferencia una clave diferente. Y tenemos las reacciones invariantes características. La primera, la que yo voy a ponerla acá como número 1, es una reacción invariante que se conoce como reacción eutéctica.
Esta reacción eutéutica, pues, es básicamente la generación o el paso desde un estado líquido que termina convirtiéndose en en la sumatoria de dos sólidos diferentes, ¿no? Y la clave es justamente esto, ¿no? Normalmente L representa línea de líquidos, S representa línea de sólidos, ¿no? Fíjense entonces que nosotros podemos observar esta clave, ¿no? ¿Y dónde o cómo observamos esos gráficos? Ya vamos a ver un poquito más adelante, pues a que ustedes se den cuenta que esto realmente, esta clave nos ayuda a determinar algunas zonas gráficamente, ¿no? Y tenemos las diferentes reacciones invariantes según diferentes casos. La primera se denomina eutéctica. Fíjense entonces la característica de la clave que se observa aquí. Tenemos la segunda que se denomina reacción invariante eutectoide, que no es lo mismo que eutéctica, y que aquí tenemos que un sólido 1 genera un sólido 2 y un sólido 3, ¿no? Hay zonas donde aparecen estos. Tenemos en tercer lugar la reacción invariante que se denomina peritéctica y que combina un sólido y un líquido y genera un segundo sólido. Y tenemos la clave 4 que es de la reacción invariante peritectoide que a partir de un sólido que se suma a un sólido 1 que se suma a un sólido 2 generan justamente un sólido 3. Y esto nosotros podemos observar justamente en el gráfico, ¿no? Podemos observar claramente nosotros un líquido, ¿no? Una zona de líquido 1 y podemos observar también la zona de los sólidos 1 y 2, ¿no? Asimismo, en el segundo gráfico, en el 2, en el eutectoide, observamos que en el centro tenemos un S1 que genera a sus costados un S2 y un S3, ¿no es cierto? Como nos dice la reacción invariante eutectoide. En el gráfico 3, asimismo, tenemos en primer lugar que un sólido y un líquido 1, ¿no? Generan, pues, normalmente un sólido 2 en la zona inferior. Y cuando tenemos una reacción invariante peritectoide, pues tenemos que un S1 más un S2 generan una zona S3, ¿no? Y fíjense dónde se ubican estas zonas. Pero obviamente también tenemos las otras zonas que aparecen en el gráfico. Una zona de combinación de líquido con S1, líquido con S2, y una zona de combinación de S1 y S2 para el gráfico 1, ¿no es cierto? Asimismo, para el gráfico 2, pues la combinación de las dos zonas que están vecinas, ¿no? Y la combinación de los dos extremos en la zona inferior. En líquido 3 ustedes pueden observar que tenemos en cambio en los extremos un S1 y un L, sólido y líquido, y en la zona inferior tenemos la combinación de los dos sólidos, S1, S2, y la combinación del sólido y el líquido al lado derecho. Asimismo, en el gráfico 4 observamos que en los extremos tengo un S1 y un S2, ¿no? Y tenemos también las zonas de combinación en el centro, en la parte superior, y en los dos costados izquierdo y derecho, ¿no? Cuando combinamos S1 y S3, S2 y S3, ¿no? Entonces, básicamente, este tipo de reacciones se conocen como invariantes y están relacionadas con procesos térmicos que suceden a un mismo rango o valor de temperatura, justamente. Tenemos aquí, asimismo, un diagrama que es mucho más completo. Es un diagrama de fusión, en este caso de dos sustancias, para que nosotros podamos observar aquellas zonas que nosotros mencionamos con clave acá al lado en esta diapositiva, ¿no es cierto? Pero acá nosotros podemos observar de forma directa dependiendo de la información que se introduzca en un gráfico. Había mencionado que tenemos la temperatura normalmente en el eje de las y en el eje de las X tengo el porcentaje de composición, que puede estar dado por el componente 1 o el material 1, que normalmente se le denomina de forma general como X y que está al lado izquierdo de la gráfica. Y un segundo material, en este caso denominado como material Y, que normalmente se grafica al lado derecho, ¿no? Los gráficos de este tipo de solidificación describen o son similares a un cuadrado, como ustedes pueden observar, o a un rectángulo más bien, en donde en las dos líneas opuestas, temperatura y la que se encuentra al frente, que también es temperatura aquí,
Describen obviamente valores de temperatura normalmente en grados centígrados en ambas barras para el componente X y para el componente Y. En la parte central baja, la escala normalmente describe porcentaje de composición o fracción molar de uno de los dos componentes. Podría ser X o podría ser Y. En este gráfico me dice porcentaje de Y. Es decir, de izquierda a derecha aumenta el porcentaje de Y. Quiere decir que acá tendré 1 o 100, fracción molar de 1 o 100% de Y. Acá tendré 0% de Y y fracción de 0, fracción molar me refiero, tomando en cuenta el mismo componente Y. Si me dijera aquí, en vez de porcentaje de Y, porcentaje de X, yo tendría que el sentido de la línea estaría al otro lado. Y acá tendría yo el 100% de X y tendría fracción molar de 1. Y acá tendría fracción molar de 0X y tendría el 0% de X, ¿no es cierto? De esta manera es como se vinculan dos componentes en un diagrama. Y justamente aquí tenemos mucha más información que las líneas clásicas líquidos y sólidos, ¿no es cierto? Tenemos también la aparición de estas zonas que se conocen como de reacciones invariantes. Fíjense entonces que nosotros podemos encontrar estas claves, miren, ¿no? Y justamente podemos observar las diferentes zonas, ¿no? Gracias a la formación de estas zonas, ¿no? Eutectoide, eutéctica, peritectoide, peritéctica, ¿no? De acuerdo, pues, a la información que aparezca en el gráfico. No necesariamente toda la información va a aparecer en un solo gráfico. Normalmente aparece más racionalizada la información, justamente para evitar confusiones. Pero para que ustedes observen que esas claves pues son las que van apareciendo justamente en los gráficos completos y grandes, ¿no? Normalmente, si yo tengo un componente X y un componente Y, en la barra de X encontraré el punto de fusión de ese componente, por ejemplo, y en la barra que corresponde al material o componente Y, encontraré el punto de fusión para el material o componente Y, que normalmente pues coincidirá con un valor que topa la escala de la temperatura, al igual que acá, ¿no? Lo demás será zonas de combinación y dependiendo, ¿no es cierto?, del porcentaje de composición que está en la barra de abajo, yo podré trazar una perpendicular hacia arriba y podré ir topando todas las líneas. Bueno, no me sale tan perpendicular, pero yo en función de esto iré topando las diferentes líneas, ¿no? Para poder trazar también perpendiculares hacia las zonas de temperatura y definir temperaturas en mis gráficos, ¿no? Ya sea para el componente X, para el componente y en función del porcentaje de composición de alguno de esos componentes. Recuerden que implícitamente si tengo información de un componente, también obtengo al mismo tiempo la información del otro. Si tengo 100% de Y, quiere decir que al mismo tiempo tengo información de que X está en un 0%, ¿cierto? Si tengo 80% de Y, quiere decir que 20% corresponde a X, necesariamente. Si tengo 90% de X, quiere decir que ese 10% restante corresponde a Y, ¿no? Y así sucesivamente cuando tratamos de dos componentes en una gráfica. En este diagrama entonces se muestra básicamente las fases, ¿no es cierto?, de dos componentes, X y Y, que aparecen justamente en el gráfico. Y en ese mismo gráfico pues aparecen las que denominamos reacciones invariantes, que están marcadas justamente con estas flechas, ¿no? Bien, información adicional, la solidificación eutéctica. Cuando un diagrama de fases básicamente presenta un eutéctico o una zona eutéctica, como se va a verificar en la figura que vamos a observar, la lesión que contenga exactamente la composición del punto eutéctico se denomina composición eutéctica, obviamente. Cada uno de los puntos, entonces, que están ubicados en la gráfica corresponden justamente a la composición, en ese caso eutéctica, eutectoide, peritéctica, etcétera, ¿no?
Si la composición en este caso es inferior a la composición del punto que se conoce como eutéctico, se denomina aleación hipoeutéctica. Recuerden el prefijo hipo y el prefijo hiper, ¿no? El prefijo hipo quiere decir menos, el prefijo hiper quiere decir más. En este caso, pues, cuando hablamos de composición inferior a la del punto eutéctico, es hipoeutéctica. Y si la composición es superior, la denominamos hipereutéctica, ¿no? Y esto, pues, obviamente, en función de las mismas gráficas. Por ejemplo, si tenemos una aleación de dos materiales como el plomo y el estaño, ¿no? Con un 61,9% de estaño, ¿no? Se puede apreciar, y eso lo vamos a ver en el gráfico, que es una aleación de composición eutéctica, ¿no? En este caso, pues, la aleación marcada con alfa en el gráfico, que describe la combinación de plomo y estaño, justamente es esa zona donde se hace referencia al punto eutéctico. Miren, aquí nosotros tenemos un gráfico que es mucho más sencillo, pero ya también más concreto. En este caso, mi X es el plomo y mi Y es el estaño, ¿no? Y tengo composición, porcentaje de composición, en este caso, me decía que de acuerdo al estaño 61,9%. Eso quiere decir que si yo lanzo una línea perpendicular de acuerdo a mi gráfico, pues voy a estar más o menos por aquí, ¿no? Y me dice que la composición es en función del estaño, en función en este caso de Y, lo que decíamos de forma general. Este punto de aquí, pues es el que se conoce como el punto eutéctico, ¿no? Y la composición aquí en este punto, en el eje de X, es el que describe la composición eutéctica. Asimismo, si yo desde este punto trazo perpendiculares hacia la derecha y hacia la izquierda, pues yo voy a encontrar las temperaturas, perdón, del punto eutéctico para estos dos materiales. Asimismo, en este gráfico se tiene información marcada. Miren, el punto de fusión del plomo, en este caso estará aquí, en este punto, de acuerdo a la gráfica, y el punto de fusión del estaño estará acá, en este punto de mi gráfica. Y como obviamente normalmente se tiene la escala marcada, pues yo conoceré directamente cuál es el punto de fusión del uno, cuál es el punto de fusión del otro, hablando de los dos componentes que están en cada barra vertical, ¿no? Y asimismo, en función de la información que me dé el gráfico, yo tendré ese conocimiento de las diferentes informaciones pues, que están grabadas en el mismo gráfico, ¿no? Y que podemos observar. Tenemos un valor de 19.2 aquí, un valor de 97.5 acá, y ya vamos a ver qué información me da en relación a lo que aparece en este gráfico para el diagrama plomo-estaño. Por encima de la temperatura eutéctica, que es 183 grados centígrados, la aleación está en estado líquido, básicamente. Miren, esta temperatura que yo les decía, si trazamos un horizontal y llegamos hasta acá, pues en este caso nos dice que 183 grados, ¿no? Seguramente se marca hasta acá. Todo lo que está encima, ¿no? Justamente nos acaba de mencionar que estará en estado líquido, ¿no? Y asimismo nos dice que al enfriar la aleación hasta la temperatura eutectoide, empezará a forzarse justamente la formación de la combinación de estos dos materiales, alfa y beta. En este caso, recordemos que todo lo que tiene que ver con alfa se relaciona al plomo, todo lo que tiene que ver con beta, para este ejemplo, se relaciona al estaño, ¿no? Estas zonas alfa y esta zona beta, que es mucho más pequeña que la alfa, pues representan a zonas donde tenemos estrictamente solo alfa y solo beta, es decir, solo el material plomo y solo el material estaño. Si ustedes lanzan líneas hacia arriba, pues en estos puntos, solo en puntos que coincidan dentro de esta zona encontraré yo solo plomo. Si ubico puntos como los que estoy marcando dentro de la zona beta, solo tendré estaño. En toda la zona interior, ¿no es cierto? Yo tendré la combinación de alfa más beta, es decir, en este caso plomo y estaño. Asimismo, en la zona de arriba yo tengo la información de que como ya rebasé temperaturas de fusión, acá arriba
¿no? Todo lo que está arriba de esta línea que observamos en este sentido, que viene a ser la liquidus, ¿no? Todo lo que está por encima, a lo largo de la composición que tenemos aquí, pues está en estado líquido, ¿no? En cambio, lo que tenemos abajo, pues es una combinación de las fases sólidas. Y justamente lo que aparece en este gráfico nos dice que hay una zona, sobre todo en la zona que está más abajo, que es la zona más fría, de acuerdo a la escala de temperatura, es donde podemos apreciar esta combinación de la microestructura de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos en sentido vertical, fíjense, las láminas de un material y en sentido diagonal, semivertical, ¿no? Hacia los dos costados, pues tenemos el otro material, ¿no? Y esto va modificándose en función justamente del porcentaje de composición. Recordemos que para un lado predominaba un elemento, para el otro lado otro elemento, para arriba un estado de la materia y para abajo otro. Entonces, estas combinaciones de estas líneas en diferentes sentidos que aparentemente se entrelazan, ¿no? Significa formaciones sólidas que van cambiando en función de la composición y de la temperatura. Físicamente se podría ver de esa manera, ¿no? Si se toma una fotografía de esa transición de los materiales que se están fusionando. Aquí tenemos un esquema de solidificación de una aleación eutéctica. Y es el mismo ejemplo de plomo y estaño, ¿no? Y fíjense en lo que sucede, como yo decía, si tomamos siempre como referencia un punto de composición o porcentaje de composición, podemos encontrar las diferentes zonas, ¿no? Y en este caso tenemos una zona 1, una zona 2 y una zona 3 para tomar en cuenta las características de cada una de ellas. En la zona 1 la característica es que predomina el estado líquido. En este caso la temperatura del material es mayor a la temperatura eutéctica, ¿no? Por eso justamente tenemos el estado líquido. En la zona 2, justamente tenemos esta zona, fíjense, de la transición, tenemos unas zonas o incrustaciones sólidas en un medio líquido. Aquí la temperatura del material, de este material, que es igual a la temperatura eutéctica, la que se marcaba, ¿se acuerdan? Aquí en este punto. Y por debajo yo tengo la zona 3, este punto de acá, donde tenemos básicamente la zona sólida. ¿Se acuerdan que acabamos de mencionar donde tenemos alfa y beta? En esta zona la temperatura eutéctica es mayor a la temperatura del material, ¿no? Entonces, de esa manera, claramente nosotros observamos, imaginémonos como placas que se van contraponiendo en esta zona central, porque un material se va mezclando con el otro material, ¿no es cierto? En esa zona. Y se va solidificando porque la temperatura abajo, recuerden, esta es la escala de temperatura, y hacia abajo tenemos temperaturas menores y hacia arriba, pues obviamente, la temperatura es mayor, ¿no es cierto? Tenemos un esquema similar, en este caso una aleación que se conoce como hipoeutéctica. Recordemos que hipo tenía una característica, hiper otra característica, ¿no? Y nosotros tenemos, miren aquí, el punto eutéctico era este, ¿se acuerdan? Lo que está hacia la izquierda es hipo y lo que está hacia la derecha sería hiper. En este caso, los puntos que se han escogido están aquí, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos las características para 1, 2, 3 y 4. 1 tiene la temperatura del material mayor a la temperatura de líquidos. En el punto 2 tenemos la temperatura de líquidos mayor a la temperatura del material y este a su vez mayor a la temperatura eutéctica. En la zona 3 tenemos que la temperatura del material es igual a la temperatura eutéctica. Y en el punto 4 lo mismo que en el anterior. La temperatura eutéctica es mayor a la temperatura del material. Asimismo tenemos la zona de los materiales alfa, beta y toda la zona de combinación alfa más beta. Arriba, obviamente, la zona líquida y abajo todo esto será sólido, ¿no? Tenemos dos materiales. Obviamente, en este caso también hacemos referencia con el plomo y con el estaño. Bien. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos mencionado hasta el momento. Yo les decía que siempre esta información que es teórica siempre se combina y se complementa con los ejercicios. Nosotros la próxima clase vamos a resolver ejercicios